Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidos a TVM Noticias, donde abordaremos contenido social muy interesante, el cual fue seleccionado mediante una encuesta de relevancia, la violencia infantil. Si bien se reconocen los importantes esfuerzos y acciones emprendidas por instituciones gubernamentales y no gubernamentales para prevenir violencia, pero el camino que falta por recorrer es aún muy grande. Pero antes que nada, es importante mencionar el significado de violencia para conocer de qué trata y no confundirlo con otros términos. Se ha dicho que este concepto es producto de un conjunto de factores sociales, culturales, económicos y políticos que conllevan patrones de socialización y aprendizaje fuertemente enraizados y por ende demanda de largos procesos que bien pueden trascender varias generaciones. Un tema sin duda alguna amenazante y controversial. Pero sobre todo, es urgente. La sociedad llama a trabajar en el fortalecimiento institucional y el trabajo concentrado y efectivo con las familias, incluyendo las opiniones y prioridades demandadas por los niños, niñas y adolescentes. Para esto, es necesario recordarle que el nuevo paradigma de la protección integral se define como el conjunto de acciones que las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, incluso las familias mismas, tienen la responsabilidad de ofrecer y atender las diferentes necesidades, prioridades y derechos que tienen los menores de edad. Y en otras noticias relacionadas con el tema de hoy, la violencia, según un estudio investigado por la UNICEF, sobre las buenas prácticas de justicia penal juvenil, no todos los países han establecido sistemas de justicia especializados, de acuerdo con el compromiso adquirido al ratificar la Convención. Los más rezagados son México, Uruguay, Colombia y Argentina. Y en la sección de ¿Sabías qué? Continuamos con más noticias después de estos cortes comerciales. Esta es una niña de 15 años a la que están violando en grupo. Este maestro está golpeando a un niño por replicarle en clase, mientras los demás alumnos observan. Y aquí una mujer abofetea a su hijo pequeño por romper un vaso. Esta niña duerme en las calles porque su familia la echó de casa. Aquí, el hostigamiento en línea empujó al límite a un adolescente. Solo porque no podemos ver la violencia contra los niños no significa que no exista. Haga que lo invisible sea visible. Ayúdenos a conseguir que la violencia contra los niños desaparezca. El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz se une a la campaña de UNICEF. Día difícil, ¿eh? Oh, yeah. El mío también. A veces siento como si estuviera salvando el mundo. Yeah. No, what you mean? Me levanté a las 5 de la mañana y de ahí tuve que llevar a los niños a la escuela y de ahí junta con el jefe. Y luego resulta que a Tomás lo reportaron porque se besó con la novia. Tuve que hablar con la Miss y de ahí llevarlo al fútbol y a Santi al básquet y recoger a Sofía de la natación. Y después todavía que la cena y las tareas y que se duerman antes a las 9 porque yo tengo que entregar la presentación mañana. Wow. Oh, you're my hero. How do you do all that? ¿Leche? Mucho más que leche. Es la nueva generación de leches que me da más nutrimentos y más energía. Es una leche con más proteína y más calcio y sin lactosa. Wow. La 100. ¿Te vas a poner así como todo fuertote? Vas a ver.
En esta sección me da mucho gusto saludar a través de línea telefónica a la presidenta de la Organización contra la Violencia Infantil, o mejor conocida como la OCVI, Ana Ávila, para hablar de este tema en relación con la familia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Es un gusto estar como invitada para tener la oportunidad de compartirles información relevante con el público que nos sintoniza. Gracias por acompañarnos. La primera cuestión aquí es, ¿cuáles son los dos tipos de leyes que existen? Bueno, existen leyes de dos tipos. Las primeras son aquellas llamadas proteccionales, que solo facultan para solicitar y decretar medidas de protección, y las otras se llaman sancionatorias. Estas establecen un juicio o procedimiento que termina, pues vaya, como dice la palabra, en una sanción. ¿Pero acaso estas leyes se están cumpliendo correctamente? Bueno, aún en la actualidad todavía siguen persistiendo esas debilidades que deben de ser superadas para enfrentar este problema de la violencia. En muchas ocasiones no se están cumpliendo correctamente, por lo que es indispensable comenzar a enfrentar la violencia, puesto que falta mucho por hacer. Impactantes estos datos que nos cuentan, pero háblenos sobre el informe reciente de la UNICEF. ¿Qué nos dicen ellos? Por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, señala la existencia de una práctica generalizada como castigo físico. Las siguientes características hacen referencia a que algunos padres lamentablemente fueron educados de la misma manera. Mencionan ellos que al producir sufrimiento, los niños, sus hijos, aprenderán la lección. Sin embargo, los límites entre el castigo y el maltrato no son claros, y todo ello indica que dependerá de los padres, de lo que ellos hagan o digan. Realizamos una entrevista a diferentes niños de una escuela primaria para percatarnos de si sufren violencia o no en su casa, según lo que ellos nos decían, puesto que en el discurso de niñas y niños, la violencia física se expresó en golpes, patadas, en golpes con diferentes objetos de domésticos, siendo estos factores que pueden llevarlos incluso hasta la muerte. No cabe duda que es importante estar alertas ante este tipo de situaciones en la familia. Y para finalizar con esta pequeña entrevista, ¿tiene usted algún dato interesante que nos pueda proporcionar acerca de lo comentado anteriormente? Impresionante la cantidad de niños y niñas que mueren y en manos de sus propios padres. Muy interesante toda esta información. Muchísimas gracias, Presidenta Ana Ávila, por brindarnos un pequeño espacio de su tiempo. Pero antes que nada, es importante... ¡Ya! ¡Ya! Tírate por él, es que yo risa. Ok, Porque le cortas ahí. se veía la pared. Por ende. Yo por eso no quería grabar. Y por ende, situaciones en la familia. No digo otra pregunta, ya me paso directamente. Hola.